El siguiente espacio es auspiciado exclusivamente por Banco de la Pampa. Agua que cayó en el mar, no puedo vivir en esta realidad. Ay, cómo me cuesta entender que no... Tal cual te lo anticipé al comienzo de nuestro programa. La editorial hoy es La Década. Simplemente así, La Década. El análisis político en esta Argentina fanatizada y dividida en dos, donde todo parece haberse vuelto absoluto y los matices parecen haberse disuelto en el blanco o en el negro de los extremos, se vuelve extremadamente difícil ser objetivos y emitir una oposición desde el razonamiento, sin que antes no prime la pasión, parece ser una obligación. Esto quiere decir simplemente que los espacios para la reflexión se dieron terreno al punto que el análisis crítico parece fenecer frente al país de ensueño del que habla el gobierno o ante el país del caos del que hablan los opositores. Es indispensable remarcar fuerte, objetivamente, que el punto de partida de este decenio kirchnerista fueron los años desestabilizados y agitados social y políticamente del 2001-2002 en un país al borde de la desintegración y la diáspora, y que es una obligación intelectual admitir que con esa mirada y desde esta perspectiva efectiva y agradecidamente estamos frente a una década ganada. Después es nuestra obligación analizar someramente las acciones de este gobierno, las buenas, las no tan buenas y las malas también, pero hacerlo desde lo neuronal, desde el pensamiento, desde la argentinidad, desde la objetividad, dejando de lado la obsecuencia y la miopía voluntaria, exponiendo buenamente hasta donde somos capaces como sociedad de poder debatir acciones u omisiones que caracterizaron esta década que transitamos los argentinos. Hablar de la década es una simplificación de la historia que a todos conviene, pero que no dice la verdad. Le conviene al gobierno decir que todo es lo mismo, porque de ese modo, apropiándose del mejor tiempo, atempera las falencias que hoy exhibe, mostrando o recordando lo mejor que efectivamente se hizo, y también compromete a la oposición para que nadie recuerde un tiempo feliz, al que ellos no solo fueron ajenos, sino que también inexplicablemente le enfrentaron. Un lustro son 5 años, y en esa década hubo 2 lustros, definitivamente dispares, distintos, desiguales, opuestos entre sí. En el primero, aquel que tuvo a Kirchner como presidente, el país recompuso su economía en un marco de estabilidad monetaria y superávit fiscal, permitió la inclusión social de millones de argentinos, enjuició a los genocidas, logró instaurar una Corte Suprema de Justicia prestigiosa y recuperó un lugar en el concierto de las naciones después de haber quedado aislada como consecuencia del default de nuestra deuda pública. El segundo lustro, el que tiene a Cristina de presidenta, las cosas fueron distintas. Comenzó la construcción de un relato revisionista de los primeros 5 años que ha pretendido minimizar u ocultar la pendiente en declive de cierto deterioro institucional, económico y social en la que despaciosa y tercamente se ha introducido a la República, donde francamente se ha aminorado su crecimiento en un marco de inflación creciente y peligrosa, con aumento del gasto público, deterioro fiscal, pérdida de reservas monetarias y depreciación de nuestra divisa económica. Mientras el consumo languidecía y la competitividad entraba en problemas, el gobierno también ha intentado acotar derechos con las medidas cautelares y condicionó en cierta manera el libre funcionamiento judicial. Esto merece un análisis muy importante. En los primeros 5 años el país creció a un ritmo promedio del 9% anual. En los segundos ese crecimiento se redujo al 5%, y mucho menos en estos 2 últimos 365 días. En los primeros 5 años las reservas monetarias crecieron 5 veces. Cristina perdió la 1/5 parte de las reservas acumuladas. En los primeros 5 años el superávit fiscal promedió el 3%, en la segunda mitad de la década el superávit fiscal se redujo al 1% promedio, y en la actualidad hay déficit de las cuentas públicas en la Argentina. En los primeros 5 años se crearon más de 4 millones de puestos de trabajo, en los segundos solo 500.000, y muchos de ellos se han perdido en el último tiempo. En los primeros 5 años la pobreza se redujo del 57 al 23%, en los segundos aumentó del 23 al 30%. En los primeros 5 años los que trabajaban no tributaban impuestos sobre el salario, y ahora un trabajador que gana 7.000 pesos tributa al Estado.
En los primeros 5 años se produjo el fin de la mayoría automática y se estableció una Suprema Corte digna. En los segundos se ha intentado atacar a los miembros de este tribunal y se busca ahora un cierto disciplinamiento de los jueces bajo el pretexto de democratizar la justicia. Justicia que indudablemente debe cambiar, porque no estamos contentos con ella los argentinos, pero cambiar con fallos ejemplares y que protejan la ciudadanía y no con direccionalismos burdamente dirigidos contra corporaciones que no comulgan con el régimen, nada más ni nada menos que por cuestiones de poder. Por esto quiero decir que necesitamos urgentemente una justicia digna, no arrodillada ante el poder político, y estoy convencido que esta Corte puede, si quiere, poner un freno a las ambiciones autoritarias de cualquier gobierno. En los primeros 5 años no hubo ley antiterrorista ni impunidad para Irán en su responsabilidad por el atentado a la AMIA. En el segundo lustro ambas cosas ocurrieron. La ruptura con Moyano ha dejado al gobierno atado al ala derecha de la burocracia sindical. En estos 10 años el oficialismo tampoco logró progresos significativos en lo que fue su mayor apuesta, el movimiento de la juventud y la cámpora. A diferencia de la vieja juventud peronista, la cámpora no ha incursionado en los sindicatos, dejando a la juventud obrera en manos de la burocracia sindical. Con Néstor no existía El Argentino, Tiempo Argentino, CN23, Cristóbal López no era un empresario de medio y Víctor Hugo Morales era un severo fustigador de las políticas del gobierno. Con Cristina, Spolsky creó aquellos medios que te nombré, Cristóbal compró un multimedios y Víctor Hugo Morales repentinamente encontró en el oficialismo su razón de vida. En los primeros 5 años en la televisión pública no existía 6, 7, 8, ahora sí, con Cristina en el poder, muchos de esos intelectuales se nuclearon en carta abierta para acabar ofreciendo el sostén intelectual que hoy intenta justificar algunos errores y hasta algún abuso del poder oficial. Y está bien que existan, como está bien que existan 6, 7, 8, pero está mucho mejor que se sepa que lo sabemos y por qué y para qué fueron creados. Los años de Cristina también dejaron saldos positivos, y lo charlábamos recién con el intendente: la estatización de los fondos de pensión, la recuperación de nuestra línea de bandera, no hablo de su performance, que es otro análisis, la universalización de la asignación por hijo cuando la crisis del 2009 atacó a los sectores más carenciados, el matrimonio igualitario, la identidad de género, la muerte digna, son logros de este gobierno. Desde las alturas mareantes del poder, Cristina y su entorno más íntimos se convirtieron en nombre de esta supuesta revolución en guardianes pretorianos o en gendarmes implacables del modelo que juzgan, persiguen y sancionan social y descaradamente a quienes tengan la osadía de cuestionar su visión evangelizadora de la política. Como podemos razonar, hubo buenas y malas, pero para redondear este análisis hay que hablar de educación, salud, trabajo, seguridad. Serán temas obligados de otras editoriales. Pero existe un tema, y con esto termino, que en mi humilde concepto se sitúa por encima de todo lo hablado, y donde los argentinos, absolutamente todos, también lo charlamos recién con el intendente, tenemos que estar demasiado atentos y vigilantes. Un tema que puede derribar como un castillo de naipes esta esperanza de vida que muchos argentinos tomaron con fe y con sinceridad espiritual. Un tema que socava la conciencia colectiva y que hiere de muerte al proyecto nacional y popular, en caso de confirmarse, obviamente. Aunque existen fidedignos ejemplos de impunidad que desmoraliza. La concepción del poder, basada en el escándalo de la corrupción, es el gran tema de los argentinos, y existen demasiadas evidencias que vienen enancadas en los vientos del sur argentino, instaladas en el poder unitario de Buenos Aires, escondidas en paraísos fiscales del exterior, que golpean como un mazazo devastador en la ya golpeada, ultrajada y pisoteada dignidad de los argentinos. Ojalá pueda escribir una editorial para rectificarme de estas tristísimas líneas, porque de confirmarse, esta no será una década perdida. Se convertirá en una generación perdida, y todos, absolutamente todos, pero fundamentalmente la patria, habremos perdido una vez más y volveremos a caminar a tientas, a ciegas, con el único Lázaro que precisamos, el de la dignidad y el de la honestidad. No alcanza y me quedo buscando por ti.